Hola, ¿cómo estás, Trafoeléctrico? Bienvenido seas nuevamente a este canal. Mi nombre es Fabián Razo y estás en Capacitación Eléctrica Trafomex. ¿Te has preguntado cómo hacer cálculos con transformadores? ¡Vamos a comenzar! Cálculos con transformadores. La unidad de medida para los transformadores son los voltamperes. Es más común encontrarlos en kilovoltamperes. No hay un ingeniero electricista que no sepa qué son los kVAs o kilovoltamperes. Bueno, sí hay uno, lo conocí hace algunos años. Es común en casa hablar de watts. Si nos referimos a la potencia de un aparato del hogar, como un foco, hablar de kilowatts para la potencia industrial, por ejemplo, un motor eléctrico, y utilizar, como te digo, kVA como unidades de potencia para transformadores. Ocurre porque a los transformadores se les puede conectar dos tipos de cargas, resistivas y reactivas. Para las cargas resistivas, toda la potencia que se transfiere es potencia utilizada o potencia activa, pero para las cargas reactivas, parte de la potencia no es útil, convirtiéndose en potencia reactiva. La potencia activa más la potencia reactiva forman la potencia aparente, la cual se mide en voltamperes o kilovoltamperes, también conocidos como kVA. Es como cuando tenemos nosotros una cerveza. Esa cerveza lo que buscamos pues es que nos ponga mareados. Si la cerveza contiene 20% de espuma, eso significa que nada más el 80% de la cerveza te va a marear. Por eso nosotros buscamos tener una cerveza que tenga 100% de potencia activa o 100% de efecto mareador. Y si tú tienes una cerveza que tiene 50% de espuma, quiere decir que el factor de potencia o potencia reactiva es del 50% y nada más el 50% es de potencia activa o efecto mareador. ¿Dónde se usan los transformadores? Los transformadores se encuentran en todas partes. Solo es cuestión de que mires a tu alrededor, desde aplicaciones diminutas en el cargador de tu laptop, pasando por el que se encuentra montado en el poste de la esquina de tu casa, hasta el enorme equipo que transforma la energía eléctrica en la central de generación para suministrar energía a toda tu ciudad. Por cierto, recuerda suscribirte y machaca esa campanita para recibir nuestras notificaciones de nuevos videos. Los transformadores se construyen de distintas maneras, manteniendo los siguientes principios sin cambio. Son dos bobinas de alambre separadas y se envuelven alrededor de un núcleo de hierro. La bobina primaria se conecta a la fuente de energía y la bobina secundaria se conecta a la carga. ¿Cuáles son los tipos de transformadores eléctricos? Existen distintos tipos de transformadores según su uso. El transformador elevador disminuye la corriente en la salida, eleva el voltaje, pero mantiene la frecuencia y la potencia constantes. El transformador reductor hace lo contrario, incrementa la corriente en el secundario, pero reduce el nivel de tensión. La diferencia en construcción de estos transformadores es que el elevador tiene más espiras o vueltas de alambre en el secundario que en el primario. De nuevo invocamos a la ley de Faraday que dice: el voltaje generado o inducido es igual a la cantidad de flujo magnético variable en el tiempo por el número de espiras o de vueltas. Para mis amigos del CONALEP, quiere decir, mientras más vueltas, más voltaje. Mientras menos vueltas en una bobina, menos volts. ¿Qué es la relación de transformación? Es el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. V1 entre V2 es igual a N1 entre N2 y esto es igual a I2 entre I1. Si tenemos un transformador elevador con 100 volts en el primario y 10 amperes de corriente primaria, su potencia será de 1000 kVA. Si la relación de vueltas es de 10 a 1, es decir, tenemos 10 veces más vueltas en el secundario que en el primario. Eso significa que el voltaje será de 1000 volts y la corriente de 1 ampere. Recuerda que la potencia permanece igual. Los mismos 1000 voltamperes que en el primario también estarán en el secundario. Una aplicación importante del transformador elevador se utiliza en las centrales de generación de las compañías suministradoras. Ahí se genera electricidad a niveles de voltaje preferente que pueden ser en México desde los 480 volts, pasando por 4160, 13200 volts, hasta los 20.000 volts, según la especificación CFE L000012. Las tensiones superiores a 1000 volts y hasta 35.000 volts son consideradas como media tensión. Según esta misma especificación, el generador eléctrico entrega el voltaje a las centrales eléctricas. Este voltaje es elevado de inmediato con ayuda de un transformador de elevación a niveles de 110.000, 230.000 o 400.000 volts para transmitirlo en las redes de transmisión de cada país. Son las torres enormes que vemos por las autopistas o caminos.
Las torres de transmisión recorren cientos o miles de kilómetros. Llegan a las subestaciones reductoras de los sistemas de distribución, donde transformadores reductores transforman el voltaje a niveles de 13.800 o 34.500 volts u otros voltajes similares dependiendo de cada país. Las líneas de distribución llevan la energía eléctrica a nuestros hogares con ayuda de transformadores reductores de los postes que reducen todavía más los niveles de tensión, hasta 120, 127 volts o 220, 240 volts. El voltaje de consumo en los hogares es ese. Recuerda que debes visitar trafomex.com para que te suscribas a nuestras capacitaciones gratuitas y de pago. Soy Fabián Razo y estás en Capacitación Eléctrica Trafomex. ¡Hasta la próxima!